En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que le veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Venimos, hermanos, haciendo una lectura continuada desde el principio del capítulo 6 de San Juan, que inicia con la multiplicación de los panes. Jesús que da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Toda esa gente, cuando ven que Jesús se ha ido, empiezan a buscarlo, porque realmente querían coronarlo como su rey. Por fin lo encuentran en Cafarnaúm y empiezan a preguntarle que dónde estaba, que se les había perdido. Y Jesús les dice: les aseguro que ustedes no me buscan porque hayan visto una señal milagrosa. No, ustedes me buscan porque ayer comieron hasta saciarse. Y empieza ahora la discusión. ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? Viene el cuestionamiento. Ya empiezan a perder aquella alegría, aquella emoción. Y Jesús dice una frase hoy en el Evangelio, que es donde yo me quiero detener. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Esta frase, hermanos, nosotros nos hemos quedado solamente pensando que cuando Jesús hace yo soy el pan de la vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed, pensamos que este texto lo reducimos solamente a la Eucaristía y pensamos que nuestro Señor Jesucristo, el único alimento que nos está ofreciendo es su cuerpo y su sangre. Yo me atrevería a decir que no es así. Cuando Jesús se nos dice hoy que Él es nuestro alimento, hermanos, lo está diciendo en todo el sentido de la palabra. Cuando estamos en misa, si se acuerdan, hemos hablado que la Santa Misa tiene 2 partes, ¿verdad? La primera parte es el banquete de la palabra y el segundo, el banquete de la Eucaristía. Hemos dicho que la Santa Misa tiene esa doble dimensión. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús primero nos alimenta ¿con qué? Con su palabra y luego nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Esa parte, hermanos, no tenemos que olvidarla, porque es tan común escuchar a tantas personas que dicen: yo no voy a la misa porque de nada me sirve. ¿Nunca han oído esa expresión? Yo sí, y muchas veces. Muchas personas dicen: ¿y yo para qué voy a ir a la misa si de nada me sirve? Porque no puedo comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, como no puedo comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces de nada me sirve, y esa persona automáticamente siente que por el hecho de no poder participar de la comunión, ellos no están haciendo nada dentro de la iglesia, dentro de la misa. ¿Eso está correcto? No. Y yo, hermanos, diría
es una de las trampas más grandes del diablo para decirle a aquella persona que por X motivo no puede comulgar o no puede confesarse, no vayas a la iglesia. Una persona que está en adulterio o una persona que está en fornicación, ¿verdad? Y decirle, no, vos, o una persona que está en pecado, X pecado, cualquier pecado, es una forma de decirle, mira, vos no vayas a la iglesia porque de nada te sirve. Como no podés comulgar, vos solamente vas a hacer bulto a la iglesia. Eso es la mentira más grande. La mentira diabólica más grande. Porque, hermanos, Jesús nuestro Señor no solamente nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, también nos alimenta con su palabra. Hemos hablado en muchas ocasiones que las personas nos alimentamos por la piel. Hoy se puso bien de moda cuando decían que hay que salir al sol para recibir la vitamina E, ¿se acuerdan? Vitamina E, hay que solearse. Bueno, de hecho es algo que ya de antaño se escuchaba cuando un recién nacido estaba amarillito. ¿Y qué le decían los doctores? Que le dieran sol, porque estaba falto de vitamina. Entonces empezamos a entender que a través de la piel nos alimentamos. Nos alimentamos también a través de los oídos, a través de la vista. Nos alimentamos. Alimentamos nuestro intelecto, alimentamos nuestra capacidad. A través de nuestros sentidos crecemos. Y si hablamos de que también nos alimentamos a través de lo que escuchamos, entonces cuando escuchamos la palabra de Dios, dejamos que esa palabra de Dios entre en nuestra vida. ¿Y a qué viene la palabra de Dios a nuestras vidas? A sanar, a fortalecer, a iluminar. Hermanos, entonces, ¿qué significa? Que la palabra de Dios también es palabra de vida. Palabra de vida. ¿Y cuándo decimos palabra de vida? Porque acuérdense, el pecado ¿a qué nos lleva? A la muerte, ¿verdad? El pecado nos lleva a la muerte. ¿A través de qué? A través de las acciones. El pecado nos lleva a la muerte a través de las malas acciones. Cristo nos lleva a la vida a través de las acciones también. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con su palabra? Iluminar, guiarnos, mostrarnos cuál es el camino que tenemos que llevar. Pero si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? ¿Cómo vas a vivir lo que no conoces? Por ejemplo, venimos a la iglesia y le pedimos al Señor que me ilumine cómo yo ser un buen cristiano, cómo ser un buen hijo, cómo ser una buena madre, un buen padre de familia, cómo ser un buen esposo, una buena esposa. Y entonces por eso hemos insistido tantas veces que cuando vamos a ir a la iglesia, y vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿cuál debe ser la actitud de un verdadero cristiano? Voy a ir a que Dios me hable. A que Dios me hable. Fíjense que es una actitud, yo siento, que debería ser la actitud por excelencia de todo cristiano cuando va a la misa. Dios me va a hablar. Y cuando decimos, ahora sentémonos, ya sea el sacerdote o el que está dirigiendo la monición, sentémonos, hermanos, y escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios significa que Dios me va a hablar a mí, como a veces hemos hablado cuando estamos en formación de liturgia, se les ha explicado a liturgia, hermanos, ustedes le prestan su voz a Dios. Ustedes le prestan su voz a Dios. Cuando terminan de hablar, de proclamar la palabra de Dios, ¿qué dicen ellos? Palabra de Dios. Y cuando el sacerdote termina de proclamar el evangelio, ¿qué dice? Palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros en este lugar prestamos nuestra boca, prestamos nuestros órganos. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste. Entonces, cuando el sacerdote o el lector está aquí,
no es la persona en la que tienes que fijarte. Es Dios quien te está hablando a ti. Y es ese Dios que quizás en ocasiones nos va a aconsejar, en otras ocasiones nos va a regañar, en otras ocasiones nos va a fortalecer, pero de una manera u otra, Dios me va a estar hablando a mí. Y en esa palabra hay vida, y vida en abundancia, porque esa palabra de Dios busca arrancarme de las garras del pecado, de los vicios, de mi ceguera, que muchas veces puede ser que yo esté en el error, esté actuando mal, y Dios está tratando de sacarme de ese error, de sacarme de ese pecado para llevarme a la luz. Y la luz, hemos dicho, que es sinónimo de la vida, de la verdad. Y a eso es lo que Jesús ha venido. Yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Pero esa vida solamente se va a obtener a través de aceptar a Cristo en nuestras vidas, porque se oye con frecuencia en la calle: hermano, acepte a Cristo, acepte a Cristo. Y esa palabra, sí, la acepto. Va, levante la mano y diga que acepta, acepto. Y ya la persona piensa que ya estuvo. No, hermanitos, aceptar a Cristo significa dejar que Cristo sea quien lleve el timón de mi vida, que sea Cristo quien me oriente, quien dirija mi vida. Aceptar a Cristo significa actuar a diario según la voluntad de Cristo. Y eso es lo que más cuesta, porque muchas veces nuestro ego dice otra cosa, aunque Cristo nos esté diciendo otra cosa. ¿Nos estamos dejando alimentar por Cristo? ¿Será que estamos dejando que sea la palabra de Dios quien nos sostenga, quien nos fortalezca? ¿O en vez de hablar con Cristo, consultar a Cristo, preferimos consultar a Google, a Alexa? Preferimos consultar mejor a mi compañero de parranda, de juegos, en vez de decirle al Señor: Señor, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de mi vida? Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? A eso se llama, ¿cómo se le llama a eso? Examen de conciencia. Preguntarle a Jesús. Y es lo que menos hacemos, porque muchas veces nuestro egoísmo, nuestra soberbia se impone a la palabra de Dios. Muchos quizás podrían hablar hoy de esta lectura como el pan de la Eucaristía, y es cierto. Este texto más claramente no puede ser que hable de la Eucaristía, que se nos da en alimento, pero recordemos que Jesús no solamente es Eucaristía, también es palabra de vida eterna. También es palabra de vida eterna. Entonces no olvidemos esta doble dimensión del capítulo 6 de San Juan. Jesús no solamente viene a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, también viene a alimentarnos con su palabra. Y en esa palabra bendita hay vida. Y aunque quizás en algunos momentos esa palabra nos dé revés y derecho, ¿verdad?, nos regañe, pero en ese regaño Dios quiere darnos la vida. Así como una madre, como un padre, cuando corrige a su hijo porque está actuando mal, no es porque quiera ver el mal en su hijo, sino porque quiere que su hijo se arrepienta, reconozca que está actuando mal y empiece a obrar el bien. Así es Dios, como un padre para nosotros, más que un padre, porque la figura paterna que nosotros tenemos aquí en nuestra tierra es bastante limitada y bastante pobre. En cambio, Dios es Padre elevado a la excelencia, a la perfección, porque no hay ningún Padre como nuestro Padre Dios, que nos ama de verdad, y no nos ama porque seamos buenos, sino que nos ama porque Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.